Hola, bienvenidos al reto devocional, un capítulo a la vez. Estamos llenando un blog con los resultados del devocional que estamos haciendo aquí. Estamos utilizando una adaptación del modelo de la escuelita Lanja para hacer nuestro devocional y estamos trabajando. El reto de hoy es Éxodo 27. Bienvenidos. Bueno, en el reto de hoy vamos a trabajar con el capítulo Éxodo 27. Para trabajar elegí la versión Nueva Traducción Viviente. En esta hojita pues va hasta el versículo 21. Y bueno, como les comenté, a veces me gusta colocar también otra versión que pueda también subrayar, preferible la Reina Valera, pues en mi caso. Porque voy alternando y en esos 26 utilicé Palabra de Dios para todo y así. Bueno, yo leo bueno, no todas las versiones, que son muchas. Leo varias versiones, entre ellas Palabra de Dios para todos, Nueva Traducción Viviente, Nueva Versión Internacional. Bueno, entre otras, y elijo la con la que me siento más cómoda, con la que entiendo un poco más. Recuerden que esto es un estudio devocional personal, es mi encuentro personal con Dios y sobre eso voy a trabajar. Entonces ya saben, primer paso, leer bien y subrayar lo que vamos encontrando, colocando una frase que resuma cada párrafo para poder tener un entendimiento correcto del capítulo y poder empezar a hacer el devocional. Bien, ya completamos la lectura de Éxodo 27. En el primer párrafo habla del altar de bronce y los utensilios que se van a usar en eso. Resalta muchísimo que dice tal como se te mostró en el monte. Este altar puede ser trasladado, me llama mucho la atención porque es un altar bastante grande, de 2,30 por 2,30 y 1,40 m de alto, casi el tamaño de un adolescente promedio. Después, en el siguiente párrafo, habla acerca de las instrucciones para el atrio. No sabía qué significaba atrio, yo pensaba que era, bueno, en fin, otra cosa, pero el atrio es un patio amurallado que sirve de acceso, es decir, que es todo el borde y adentro de ese atrio está la tienda de campaña, o sea, la tienda donde está el Señor. Miren las medidas tan grandísimas, 46 metros por 23, es súper grandísimo. Es casi más grande que un terreno promedio en Colombia de una vivienda social. Y normalmente el mínimo que exigen para escrituras en Colombia son de 6 por 10 metros. Y este es muchísimo más grande. Y de alto son 2,30, o sea que no era fácil que cualquier persona mirara hacia adentro, ni siquiera saltando. Bueno, luego del atrio, que es el patio que encierra el tabernáculo es la tienda de campaña, hablan acerca de la entrada, cómo va a ser la entrada. Esto y esto los voy a unir porque trata de casi lo mismo. Esto fue una aclaración muy importante, la voy a separar en el resumen. Me llamó la atención que empieza declarando que todo va a ser de bronce y luego acá también de bronce. Y finalmente termina con la iluminación para el tabernáculo. Esta iluminación también me llama mucho la atención porque es en los 3 capítulos anteriores dice: ordena al pueblo que te traiga. Aquí vuelve a ordenar que traiga. En el 25 empezó diciendo que trajera también el pueblo ofrendas para poder construir los utensilios que iban a estar dentro del tabernáculo. Y acá vuelve nuevamente a decir: ordena al pueblo que te traiga aceite puro de olivas prensada. Este proceso es fuerte, o sea, es un aceite de muchísima calidad y que requiere un trabajo fuerte para hacerlo. Pero lo más llamativo es que Aarón y sus hijos debían estar pendientes de mantener las lámparas encendidas toda la noche. Y esta ley es perpetua para el pueblo de Israel. Deberá cumplirse generación en generación. O sea que al día de hoy todavía esa ley debería estarse aplicando. Antes de responder las preguntas del devocional, me llamó mucho la atención el tamaño de la carpa sagrada y me devolví a revisarlo, a verificar aquí en Éxodo 26. Y resulta que son de 4,5 m de alto y 66 centímetros de ancho. O sea que si yo pongo 3 hojas carta, así una pegada a la otra, ese sería el ancho de las tablas. Unas tablas súper gigantes, grandísimas. Es decir, que desde afuera se veía la carpa sagrada.
No es un buen modelo a escala, pero traté como de dibujarla adentro. Sé que no va así, ella va mucho más acá porque la carpa sagrada tiene 23 de largo, o sea que es la mitad de lo que tiene el atrio. Y respondiendo a la pregunta ¿quién es Dios? Vemos nuevamente los verbos que implican acción, o sea que es un Dios que sigue dando instrucciones y instrucciones muy precisas. Vas a hacer esto, esto va a servir para esto, debe contener aquello y utiliza esto para hacer esto. O sea, no solo te dice qué es lo que debes hacer, sino para qué lo vas a hacer y te da un orden en el que lo vas a hacer. O sea, que Dios sigue dando instrucciones precisas y es cuidadoso en los detalles, da las medidas, pero también da el resultado. Como cuando nosotros tenemos problemas matemáticos también que deben cuadrar todos los números, bueno, de la misma manera Dios da instrucciones y todo debe cuadrar. Me llama la atención aquí que dice para trasladar el altar. Recuerden que todo lo de la tienda de campaña, la tienda del altar y el atrio, todo era transportable y esto representa la presencia de Dios en medio del pueblo. Es decir, que este Dios que estamos conociendo en este devocional es un Dios que se preocupa por acompañar al pueblo en su caminar. No es un Dios que te da una orden de vayan y él se queda tranquilo, relajado en otra parte. No, es un Dios que va contigo, es un Dios que quiere tener una presencia de continua todo el tiempo. Es un Dios que quiere estar presente de generación en generación para ser parte de la historia de una nación. Es un Dios que da instrucciones a los líderes para que enseñen correctamente al pueblo qué traer. Y es un Dios que busca la excelencia, es un Dios que se anticipa al futuro que nos esperaba con Jesús, porque este proceso habla muchísimo de lo que vivió el Mesías para poder darnos vida eterna a nosotros hoy día. Continuamos con el anuncio de las buenas nuevas. ¿Cuál es la mejor noticia en este relato? ¿Quiénes necesitan escucharla? ¿En qué sentido? Sin duda para mí la mejor noticia es la presencia de Dios caminando con nosotros de manera perpetua y es una presencia que trasciende las generaciones. Dios quiere estar presente en nuestras vidas, no quiere estar a un lado. También este atrio era para los sacrificios y estaba justo cuando ibas a entrar, era casi que lo primero que te encontrabas cuando entrabas a este patio, estaba como por este ladito así, cuando entrabas. Entonces el sacrificio de Jesús nos da acceso a lo más preciado del Señor. Esa es una gran noticia para nosotros el día de hoy. Seguimos con el cambio cosmovisión, o sea, tengo una forma específica de pensar con respecto a Dios, de qué forma este relato modifica mi cosmovisión, mi realidad, diferente a lo que Dios propone. ¿Qué puedo esperar de Dios? Dios es un Dios que nos enseña a acercarnos a Él y nos enseña a organizar las cosas de manera que podamos entender la diferencia entre lo santo y lo común. Miren que en el capítulo anterior hablaba de cosas muy sagradas que estaban en el lugar santísimo, como el arca, luego de cosas sagradas que estaban en el lugar santo, y ahora está hablando de ceremonias comunes que se deben hacer, más que todo para la expiación de pecados, como lo es este altar de bronce. Entonces Dios se propicia para que nosotros podamos acercarnos a Él de la manera correcta. No es un Dios castigador. Ahora, cualquiera diría, el altar, Dios es una persona que exige sacrificio. Uy, qué complejo este Dios, ¿cierto? Pero no, es un Dios tanto de justicia como de gracia. Aquí en el altar de bronce podemos ver que hay braseros para la carne, para las cenizas, hay palas, tazones, en fin, una cantidad de cosas para el procesamiento de las ofrendas. Y las ofrendas tenían doble sentido. Uno, ejecutar la justicia de Dios, y dos, ser gracia también para el que estaba ofreciendo el sacrificio, porque era perdonado. Nosotros hoy día somos perdonados en Jesús. Pero vemos aquí una característica de Dios. Hermoso de este capítulo que revela lo poderoso y maravilloso que es nuestro Dios, que empieza con sacrificio, justicia, pero termina con adoración, termina con la iluminación para el tabernáculo, termina con luz, aceite puro. Continuamos con nuestra obediencia de fe. Nos damos cuenta en este relato
la importancia de la disciplina, de la constancia, de la excelencia que Dios espera de nosotros. Hay muchas cosas más en este capítulo, pero esta iluminación del tabernáculo habla mucho acerca del carácter que Dios espera de las personas que le sirven y de las personas que están muy, muy cercanas a su presencia. Aarón y sus hijos, bueno, Aarón iba a ser consagrado en el siguiente capítulo, vamos a ver, como sumo sacerdote, y sus hijos, bueno, y el sacerdocio, este tipo de sacerdocio era heredado, es decir, que sus hijos le iban a seguir a Aarón. Cuando habla de sus hijos no solamente se refiere a los descendientes directos, sino toda su descendencia en general. También habla muchísimo de que hay una, digamos, como obligación de incluir a nuestras generaciones en la adoración, de incluir a nuestros hijos, los niños, los adolescentes, en la adoración al Señor, en lo más sagrado, en tener una constante llama encendida de búsqueda por Él. No sé si se han fijado, pero desde que venimos desde el 25 hasta el 27, entre más cerca estás de la presencia de Dios hacia arriba o en los elementos que se están utilizando, entre más cercano a la presencia de Dios, son de oro, le siguen así de plata y le sigue de bronce. Y entre más alejado estás es de bronce, o sea, va perdiendo la calidad del metal. La misma situación, la calidad de las telas y las demás cosas. Sin embargo, en las puertas siempre se mantiene el mismo esquema. La puerta del atrio, la puerta del tabernáculo y el velo están divinamente recabados, divinamente decorados. El acceso a Dios es un acceso hermoso, no es cualquier tipo de acceso. En nuestro reto de obediencia, Dios quiere que nos acerquemos a Él. Él traza un camino y un camino hermoso para nosotros, para que podamos llegar a su presencia. Finalmente vamos a mirar en el empoderamiento que Dios nos revela su verdad y también nos capacita para cumplirla, y vamos a dibujar el principio bíblico que hallamos en este texto y que no debemos olvidar.